Bueno, hermanos, Dios me los bendiga. Otra vez aquí con ustedes, Pastor Edgar Salas. Tengo la intención de explicar cómo se ingresa a la iglesia. Para poder entender este tema, es necesario tener claro de que cuando decimos iglesia, estamos diciendo la iglesia local, no la iglesia llamada universal, que está compuesta por todas aquellas personas en el mundo en que han recibido a Jesucristo y están bajo su señorío, estén vivas o estén muertas, como ese concepto. Sino cuando digo iglesia, estoy hablando desde la iglesia local, la que explica el Nuevo Testamento. Entonces, para ser miembro de la iglesia, para ingresar a la iglesia local de nuestro Señor Jesucristo, hay una condición sine qua non, que es el bautismo del creyente por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que obviamente tenga una vida consona a su declaración de fe, manteniendo un buen testimonio. Este tipo de personas, al salir del agua, como explicamos en otra oportunidad, es miembro automáticamente de la iglesia que le administró el bautismo. Entonces, para ser miembro de la iglesia hay que debe haber sido bautizado previamente. Pero no es la única manera de entrar al cuerpo de Cristo. Hay otras formas de entrar, aunque el bautismo siempre es el que priva para poder entrar a la iglesia. En cualquiera de los otros tres casos siguientes, el bautismo siempre debe prevalecer. Entonces vemos de que para que una persona sea miembro de la iglesia, debe ser bautizado. Después de ser bautizado, adquiere todos los deberes y derechos para poder convivir en esta nueva sociedad de los llamados de afuera, de los llamados del mundo, para pertenecer al cuerpo de hombres y mujeres obedientes a las Sagradas Escrituras. Pero no solamente entonces de esta forma directa una persona puede ser miembro de la iglesia, sino también puede ser miembro de una iglesia local, una persona que venga de otra iglesia de la misma denominación, en este caso bautista. Esta persona es aceptada no por bautismo, sino es bautizada, aceptada eh, como carta de transferencia. Se le llama a esa forma de aceptarlo por carta de transferencia. ¿Qué es la carta de transferencia? Es un documento que da la iglesia de donde sale el personaje a la otra iglesia donde lo van a recibir. Esto sucede cuando un miembro de la iglesia se muda lejos de su iglesia local y quiere seguir haciendo su vida cristiana y tener todos sus derechos como miembros en la próxima iglesia. Entonces, la iglesia de donde sale escribe una carta y se la pasa a la iglesia que lo recibe. En esa carta, lo que hace constancia es que fue bautizado, la forma como fue bautizado en la iglesia y otros datos que sean importantes de destacar, como una referencia, en este caso de buena conducta, de un miembro fiel, o se puede explicar qué cargos tuvo en la iglesia y cualquier otro detalle interesante que sea bueno que la iglesia que lo reciba sepa. Nunca se da una carta de transferencia a un miembro de mala conducta, como dicen, o una persona que ha sido problemática. Eso no es correcto. Porque si era problemática, si era de mala conducta, ¿por qué no fue disciplinado? ¿Por qué no fue corregido? ¿Por qué se mantuvo como miembro de la iglesia siendo así? Entonces, la
carta de transferencia no indica en ninguna de sus partes una mala recomendación del que lleva la carta. Eso es antiético y eso no es correcto hacerlo. La carta lo que hace, da testimonio es que fue bautizado como neotestamentariamente y que ha mantenido una vida cristiana según las exigencias del Nuevo Testamento. Entonces esa carta es recibida en la otra iglesia y esta persona viene a ser miembro de la otra iglesia. Pero es importante destacar que deja de ser miembro de la iglesia de donde salió. Hay hermanos que piensan de que cuando pasan de una iglesia a la otra, entonces son miembros de dos iglesias. No, hermano. Porque el concepto nuestro de iglesia es iglesia local, no es una iglesia universal. Es la iglesia local. Dejas de ser miembro de una iglesia y pasas a ser miembro de la otra iglesia local, donde tus deberes y derechos entonces son transferidos a la iglesia donde va. Entonces no existe eso, aunque algunos cristianos quieran decir de que son miembros de varias iglesias. Eso es un invento caprichoso, quizás sentimental de algunas personas. Los deberes y derechos que tiene un miembro es a su iglesia donde él es miembro. Allí es donde debe desarrollar sus dones, sus talentos, su trabajo. Ahí es donde debe ejercerlo. Sin, obviamente, sin negar el servicio como cristiano a otras iglesias. La otra manera de ingresar es aquella persona que, habiendo sido bautizado miembro de una iglesia, se apartó, dejó de asistir a la iglesia o fue disciplinado en el sentido, desde el punto de vista de los bautistas, fue expulsado de la iglesia. Porque esta persona transgredió la norma cristiana, la conducta cristiana, y se negó a dar fruto de su arrepentimiento. Esta persona, estando fuera de la iglesia, que ya fue bautizado, esta persona, si se arrepiente, si se reconcilia con el Señor, esa persona puede pedir membresía en otra iglesia bautista. Pero esta iglesia bautista lo ve como una persona que necesita la reconciliación, necesita ejecutar completamente lo que es la reconciliación. Y le pide a esa persona un fruto, el fruto de arrepentimiento de su falta. Entonces tiene que haber una comunicación entre las dos iglesias bautistas. Si llega a una iglesia bautista un hermano de otra denominación que no trae una carta, a esta persona hay que averiguar por qué vino así. Entonces debe haber una comunicación. Si la otra iglesia le pidió un fruto de arrepentimiento y no lo cumplió, por eso saca de la membresía, la nueva iglesia tiene que exigirle el mismo fruto de arrepentimiento, no otro fruto de arrepentimiento. Si es que se tiene que reconciliar, si es que tiene que devolver algo, si es que tiene que resarcir algún daño que hizo. Entonces, en la iglesia que lo recibe debe informarle que el mismo fruto de arrepentimiento que se le pidió en la anterior se repite esto. A no ser que sea un caso, como ha sucedido, de iglesias que de una manera muy injusta, muy arbitraria, se deshicieron de un miembro y según el juicio que se haga de la iglesia que lo recibe, se da cuenta de que hubo una gran injusticia y obviamente se le recibe en la condición de indefensión y se le recibe como miembro reconciliado. Entonces tenemos que a la iglesia puede entrarse, ser miembro
la persona, al salir del agua del bautismo, por medio de una carta de transferencia de iglesia bautista a iglesia bautista y por reconciliación. Pero también se estila recibir a un miembro cuando esta persona, después de haber sido bautizado, según la norma del Nuevo Testamento, eh, eh, es miembro de una iglesia no bautista. Pero esa iglesia es reconocida como iglesia neotestamentaria, por ser trinitaria, por tener solamente a Jesucristo como autor y consumador de la fe, y exigirle al creyente cierta conducta eh, alejada de las prácticas del pecado. Entonces, entre los bautistas reconocemos el bautismo de algunas denominaciones evangélicas no bautistas. Reconocemos ese bautismo como válido porque está fundamentado en que es el bautismo de un creyente y fue bautizado con la fórmula neotestamentaria trinitaria, y se le hizo un seguimiento de su conducta. Entonces, esta persona que fue bautizada en esa iglesia evangélica quiere hacerse miembro de una iglesia bautista. Entonces, a esta persona se le acepta por testimonio. Esta palabra testimonio es que él tiene que dar fe de que fue bautizado neotestamentariamente. Y que, bueno, cuáles fueron las causas, cómo salió de la iglesia. Se recomienda que cuando una persona viene de otra denominación evangélica a la iglesia bautista, reciba una información de lo que cree la iglesia bautista y que esta persona esté dispuesta a aceptar esta posición doctrinal en su vida. Si la persona no está de acuerdo con lo que creen los bautistas, no debe hacerse miembro de una iglesia bautista, ni una iglesia bautista debe aceptar a una persona que venga de otra denominación que no acepta la fe bautista. Eso evita problemas en el futuro. Entonces, esta persona que viene de otras iglesias no bautistas, no se le acepta por carta de transferencia, sino se le acepta es por el testimonio dado y la confirmación de la iglesia que lo recibe de que lo que dice es cierto. Y se le debe redoctrinar. Pero en dado caso que esta persona haya sido miembro de una iglesia no bautista, pero se quiere reconciliar en una iglesia bautista, entonces se procede de igual manera. Se le pide el fruto de arrepentimiento para poder ser miembro de la iglesia. Se hace el mismo procedimiento anterior. Resumiendo entonces, hermanos, entendamos que para ser miembro de la iglesia local, la persona puede haber sido bautizada en la misma iglesia, automáticamente miembro. Otra manera de ser miembro es a través de una carta de transferencia de una iglesia bautista a la otra iglesia bautista. La otra forma de ser miembro es una persona que haya sido disciplinada o que haya dejado de congregarse y se le toma como falta, entonces quiere reconciliarse, se le pide fruto de arrepentimiento. Y esa persona, después de dar ese fruto, entonces es miembro de la iglesia. También son aceptados por testimonio aquellas personas que vienen de iglesias no bautistas. Se les acepta por su testimonio de haber sido bautizado neotestamentariamente y redoctrinado. En todos los casos, la forma de entrar a la iglesia es por bautismo. No hay otra manera de entrar a la iglesia. No hay otra manera de ser miembro de la iglesia local. Tiene que haber sido bautizado. Los bautistas no aceptamos miembros que no han sido bautizados, porque es un requisito de la Sagrada Escritura el haber nacido de nuevo, que esa acción del Espíritu Santo es representada simbólicamente
a través del bautismo en aguas. Ese es un testimonio de lo que sucedió en su corazón. Sin ese testimonio público, esta persona no puede ser miembro de la iglesia. Bueno, hermano, Dios me lo bendiga y me guarde. Espero que hagamos algo nuevo y espero la próxima clase. Buenos días.